Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, Seámoslo Siempre. Hoy tenemos un gran programa. Hoy vamos a conversar con dos jóvenes escritores peruanos que prometen mucho. Vamos a conversar primero con Carlos Vargas Beramendi sobre su libro El sueño de Robinson, una colección de cuentos que él empezó a escribir en un blog y que ahora está ya en físico y que realmente está muy interesante. Y también le vamos a preguntar a Manuel Raya, el autor de Mundo Inmundo, con quien ya hemos conversado, cuál es su libro inolvidable. Muchas gracias a Pinturas Majestad y recuerda, somos libros, seámoslo siempre. Vamos, acompáñame. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre. Vamos a conversar con nuestro primer invitado de hoy, que es Carlos Vargas Beramendi, quien ha escrito el libro, acaba de salir del horno, El sueño de Robinson, una colección de cuentos muy interesante a cargo de la editorial Caja Negra. Hola Carlos, ¿qué tal? Un gusto, José María, estar en tu programa. Muchas gracias por venir. Bueno, cuéntanos cómo empezó esto del sueño de Robinson. Bueno, como su nombre lo dice, nace de un sueño. No tanto mío, sino de Robinson. Robinson era un contador de historias nato. Yo desde que era niño me contaba historias alucinantes, sorprendentes, y despertaba en mí esa fantasía por digamos, recrear el mundo que él me contaba, ¿no? Y así crecí escuchando todas sus historias, aunque eran historias, te cuento, que no podían ser ciertas, ¿no? Sin embargo, como niño las creí, pero conforme fui creciendo me di cuenta que me desencanté. Me desencanté un poco. Con los años, bueno, Robinson fallece. Y por esas casualidades de la vida, descubro que una de las tantas historias que me había contado que no podían ser ciertas, pues sí lo era. Entonces, a partir de ahí nace una búsqueda, ¿no? De encontrar respuestas, saber qué había exactamente detrás de cada historia. Y ese proceso me condujo a un camino sorprendente. Y es ahí donde, digamos, nace mi pasión por contar historias que finalmente se ven reflejados en el libro. Estas historias que empiezas a contar acá, las empezaste a contar por internet, en un blog. Cuéntanos cómo empezó eso. Todo nace con mi Facebook personal, pues publicaba mis propias historias con un lenguaje más coloquial, pero como siempre la literatura fue mi pasión, mi verdadera pasión, a pesar que estudié Derecho y me desempeñé en otras actividades, pero siempre tenía ahí ese bichito, digámosle, ¿no? Un día me atreví, creé mi propio fanpage y comienzo a publicar mis propias historias. Grande fue la emoción al ver que la gente respondía. De pronto en un año tuve casi 20.000 personas que seguían las historias, y no era solamente que le daban un like, sino que realmente leían, comentaban, me daban buenas críticas. Entonces ahí donde descubrí realmente que debía continuar ese sueño de Robinson y mío y finalmente publicar un libro. Muchísimas las historias aquí, son 20, pero no solamente en extensión, sino en variedad temática, ¿no? ¿Eso fue algo que tenías claro desde el principio, en explorar distintas maneras de contar? Sí, lo tuve claro. El libro contiene 20 historias, pero en realidad yo he escrito más de 40, más o menos. Lo que quise fue compilar una selección de historias que pudieran ofrecer al lector una explosión variada de emociones. Puedes encontrar en mi libro historias de amor, de desamor, de humor, de ciencia ficción, de drama, por ejemplo, una pareja de jóvenes que supera el tema del aborto, ¿no? Y hasta un cuento erótico, me atreví a escribir un cuento erótico, que por cierto tengo una anécdota con ese cuento. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Justo estábamos hablando fuera de cámaras. ¿Cuál es la anécdota detrás de ese cuento erótico? Que yo estaba llevando un taller en la Católica, en el Centro Cultural. El profesor era Alonso Cueto, un reconocido escritor a quien admiro mucho. Había que leer un cuento de nuestra propia creación. Entonces yo llevo esa historia erótica que se titula Si supieran lo nuestro. Como el cuento es un poquito extenso, yo tan solo iba a leer el primer capítulo de 3, porque no quería acaparar toda la clase, pues, ¿no? Leí el primer capítulo, que es justamente el que está más cargado de erotismo, de sensualidad, ¿no? Terminé de leerlo y el profesor me dijo, no nos puedes dejar así, tienes que continuar con la historia. Finalmente nos pasamos casi toda la clase leyendo mi cuento. El profesor tuvo la gentileza de hacerme buenas críticas e incluso de aportarme con algunas ideas que finalmente las utilicé para completar la historia. Para cerrar un poco, empiezas el libro con una especie de poema, invitación, seamos amantes, ¿no? Y que es para hacer un pacto con el lector, que es el pacto que todos los libros hacen, ¿no? De un poco meterte en una realidad o en una serie de realidades que no son las que están una vez que cerramos el libro, ¿no?
¿Cuán importante fue para ti al pasar las historias al libro de capturar la atención del lector y de un poco invitarlo a este mundo, ¿no? O a estos mundos, mejor dicho? Ya, mira, en principio se estableció que iban a ser solamente historias que contar, pero quería en la primera parte justamente sellar un pacto con el lector. Lo he encontrado en otras obras en forma un poco más tácita, pero quería hacerlo más directo, tomando en cuenta también que es un público más juvenil el que me sigue en las redes sociales. Entonces es un pacto que se llama, como tú dices, seamos amantes. Digo expresamente, antes de que abras la siguiente, o antes de que vayas a la siguiente página, hagamos un pacto tú y yo, seamos amantes. Pero no me refiero a ese amante superficial, carnal, ¿no? Sino a una suerte de envolvimiento, de una misma pasión, compartir el mismo gusto por la literatura, por las historias, por la poesía, por los recuerdos, por todo aquello que está contenido en mi obra. Por eso es que finalmente digo, envolvámonos juntos en esta pasión literaria que comienza para ambos, para ti, lector, y para mí. Entonces para mí es un punto de partida muy importante, porque despierta tal vez en el lector el interés, ¿no?, de conocer qué hay detrás. Ok, seamos amantes, ¿no?, con el escritor y veamos qué es lo que ofrece. Y es ahí donde vienen ya pues las historias, como te digo, diversas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ya saben, El sueño de Robinson, de Carlos Vargas Beramendi, está en todas las librerías, recién salidito. También pueden seguir la página de Facebook El sueño de Robinson. Y recuerda, ¿somos libros? Seámoslo siempre. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos aquí en Somos Libros, seámoslo siempre. Estamos con Manuel Raya, el autor del libro de cuentos Mundo Inmundo. A ver si lo podemos ponchar bonito. Listo. Y El tiempo y la destrucción, la novela, ambos publicados por Editorial Apogeo. Hola Manuel, ¿qué tal? Bueno, de una vez cuéntame, ¿cuál es tu libro inolvidable? El amor en los tiempos del cólera, del gran escritor Gabriel García Márquez. ¿Y por qué? Bueno, es un libro que te enseña bastante sobre el amor, creo que a esperar, a tener paciencia, y básicamente eso me marcó mucho, porque creo que yo encontré el amor muy tarde, por decirlo así, ¿no? Toda mi vida fue un enamoradizo y creo que esperé y bueno, ya me casé también, ¿no? O sea que ese libro fue como una guía para mí. Claro, pero es un libro muy trágico, ¿no? Lo que pasa a Florentino Ariza es muy trágico. ¿Y qué fue lo que aprendiste como escritor de Gabriel García Márquez? Porque tus libros son estilos muy distintos, ¿no? Sí, aprendí que cuando uno quiere ser escritor tiene que tener paciencia sobre todo, y también creo que hay que hacerlo con pasión, como lo hacía el gran Gabo, ¿no? Bueno, ya saben, El amor en los tiempos del cólera, realmente un clásico, una de las cumbres de la literatura de nuestro continente, del gran Gabriel García Márquez. Y ya saben, también pueden encontrar a Manuel en su Facebook, Manuel Raya, y en el Facebook de la editorial. Y recuerden, somos libros. Seámoslo siempre. Gracias, Manuel. Eso ha sido todo por hoy, ya se acabó, pueden creerlo que rápido se pasa el tiempo, ya saben, ustedes atentos que el siguiente programa estará muy bueno aquí en Somos Libros. Pongan like a CNB TV Digital, a CNB en la página de Facebook, a la página de Facebook de Somos Libros, compartan el contenido, likeen, comenten lo que quieran, cuéntenle a sus amigos, a su esposa, a su ex esposa, lo que quieran, y también pueden entrar a cnbtvdigital.com, la página debe estar saliendo por aquí o por aquí, no sé. Eso no lo decido yo. Ahí pueden encontrar todos los programas de Somos Libros y también el resto de la programación de CNB. Quiero agradecer a Pinturas Majestad. Recuerda, Pinturas Majestad es bueno para ti. Y también es bueno para ti decir todos los días, frente al espejo, somos libros. Seámoslo siempre. Chao, hasta la próxima.